Apariciones de Fátima, ciclo mariano, 13 de junio de 1917, segunda aparición. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestra serie documental sobre las apariciones de Fátima, basada en hechos históricos y en los registros reconocidos por la Iglesia Católica. Si deseas comprender Fátima desde su contexto real, espiritual y humano, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este contenido. Hoy exploraremos la segunda aparición de la Virgen, ocurrida el 13 de junio de 1917, un encuentro donde el mensaje comienza a profundizarse, revelando el papel central del Inmaculado Corazón de María en la historia de la salvación. Un mes después de la primera aparición, el 13 de junio de 1917, la pequeña cova da Iria volvió a ser el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Esta vez, los tres pastorcitos no llegaron solos. Varias decenas de personas, movidas por la curiosidad, la fe o la duda, decidieron acompañarlos. El mensaje de Mayo ya había comenzado a difundirse, y Fátima dejaba lentamente de ser un lugar anónimo. El contexto histórico seguía siendo el mismo: guerra en Europa, crisis social en Portugal y un ambiente político hostil hacia la religión. Sin embargo, en medio de ese escenario, la esperanza comenzaba a nacer en los corazones sencillos del pueblo. Lucía, Francisco y Jacinta llegaron a la cova da Iria poco antes del mediodía. Rezaron el rosario como la Virgen les había pedido el mes anterior. A su alrededor, la gente observaba con respeto, algunos en silencio, otros con expectativa contenida. De pronto, Lucía anunció que la señora estaba por aparecer. Poco después, la Virgen se manifestó nuevamente sobre la encina, con la misma luz suave y serena descrita en Mayo. La multitud no vio a la Virgen, pero muchos afirmaron haber percibido un cambio en el ambiente, una sensación de silencio profundo y una luz especial. Lucía le preguntó a la Virgen qué deseaba. La respuesta de María fue breve, pero cargada de significado. Quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene, que recen el rosario todos los días y que aprendan a leer. Después diré lo que quiero. La Virgen comenzaba a formar a los niños no solo espiritualmente, sino también humanamente. La invitación a aprender a leer muestra el respeto de Dios por la inteligencia humana y la importancia de la formación. Lucía le pidió entonces que llevara a Francisco al cielo. La Virgen respondió que Francisco iría, pero que debía rezar muchos rosarios. Estas palabras marcaron profundamente al niño, quien comprendió que su camino espiritual estaría íntimamente unido a la oración. Jacinta, con la inocencia propia de su edad, preguntó por dos niñas fallecidas. La Virgen respondió con claridad y delicadeza, confirmando la realidad de la vida eterna y la necesidad de purificación para algunas almas. Este detalle, aunque sencillo, muestra la coherencia del mensaje con la doctrina católica tradicional. En esta segunda aparición, la Virgen también reveló por primera vez el Inmaculado Corazón, diciendo: Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Esta frase marca un punto decisivo en el mensaje de Fátima. A partir de aquí, el papel de María se revela con mayor claridad. No viene como protagonista independiente, sino como instrumento para llevar a las almas a Dios. Antes de partir, la Virgen volvió a abrir las manos, comunicando aquella luz que penetraba en el alma de los niños. Francisco y Jacinta parecían envueltos en esa luz, mientras Lucía se encontraba rodeada por ella, como signo de su futura misión. Cuando la Virgen desapareció, los niños quedaron profundamente impresionados. Comprendieron que el mensaje no había terminado en Mayo, sino que apenas estaba comenzando. La segunda aparición confirmó algo fundamental. Fátima no era un acontecimiento aislado, sino un camino progresivo de revelación y preparación espiritual. La segunda aparición del 13 de junio de 1917 marca un punto decisivo en el mensaje de Fátima,
porque es la primera vez que la Virgen revela explícitamente el papel central de su Inmaculado Corazón dentro del plan de Dios. Esta revelación no surge como un elemento aislado, sino como una continuidad natural del mensaje cristiano. Conducir a las almas hacia Dios por medio del amor, la conversión y la reparación. Cuando la Virgen declara, Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, no está presentando una nueva doctrina, sino profundizando una verdad ya presente en la tradición católica. María, plenamente unida a Cristo, participa de manera singular en la obra de la salvación como Madre Espiritual de la humanidad. La Iglesia Católica interpreta esta frase como una invitación a contemplar el corazón de María, no solo como símbolo afectivo, sino como expresión de su total fidelidad a Dios. El Inmaculado Corazón representa una vida completamente abierta a la voluntad divina, sin egoísmo, sin resistencia y sin orgullo. En Fátima, este corazón se ofrece como modelo y refugio para la humanidad herida por el pecado y la guerra. Para los pastorcitos, esta revelación tuvo un impacto inmediato. Lucía relata que, al ver el corazón de María rodeado de espinas, comprendieron interiormente que aquellas espinas representaban los pecados, las ofensas y la indiferencia de los hombres. Esta visión no fue comunicada con palabras extensas, sino con una experiencia interior profunda que los marcó para siempre. Desde el punto de vista teológico, la Iglesia subraya que la devoción al Inmaculado Corazón no sustituye la adoración debida solo a Dios. Por el contrario, conduce a Él. María no se coloca como fin, sino como camino. Su corazón es presentado como el camino más seguro para llegar al corazón de Cristo. En el contexto histórico de 1917, esta devoción adquiere un significado aún más fuerte. El mundo estaba herido por la violencia, el odio entre naciones y la pérdida de valores espirituales. Frente a esta realidad, la Virgen no propone estrategias políticas, sino una transformación interior, comenzar por el corazón. La Virgen también deja claro que esta devoción no es solo sentimental, está ligada directamente a la oración, al sacrificio y a la conversión. Amar el Inmaculado Corazón significa vivir según el Evangelio, aceptar la cruz con fe y ofrecer la vida por amor a Dios y a los demás. Otro aspecto importante de esta aparición es la forma en que la Virgen prepara progresivamente a los niños. No les revela todo de una vez. Introduce primero el corazón y más adelante, en julio, explicará con mayor claridad las consecuencias espirituales de esta devoción. Esta pedagogía divina muestra una profunda sabiduría. La verdad se entrega paso a paso, según la capacidad del corazón humano. La Iglesia considera que esta revelación del Inmaculado Corazón es uno de los pilares del mensaje de Fátima. Sin ella, no se puede comprender plenamente el contenido de las apariciones posteriores ni el llamado a la conversión universal. Así, la segunda aparición no solo confirma la autenticidad del mensaje, sino que revela su núcleo, el amor materno de María, ofrecido como refugio para un mundo herido y como camino seguro hacia Dios. Durante la segunda aparición del 13 de junio de 1917, la Virgen no solo habló del Inmaculado Corazón, sino que también reveló, de manera delicada y progresiva, el destino espiritual de los 3 pastorcitos. Este momento, lleno de ternura y a la vez de profunda seriedad, marcó para siempre la vida interior de Francisco, Jacinta y Lucía. Lucía, con la sencillez propia de una niña, pidió a la Virgen que llevara pronto a Francisco al cielo. La respuesta de María fue clara y amorosa. Sí, lo llevaré pronto, pero tiene que rezar muchos rosarios. Estas palabras no fueron una amenaza, sino una invitación. Francisco comprendió que su camino hacia el cielo estaría profundamente unido a la oración. A partir de ese momento, su vida se orientó casi exclusivamente a rezar y a consolar a Dios, como él mismo decía.
La Iglesia interpreta esta respuesta como una confirmación de su vocación contemplativa, vivida en la sencillez de un niño pastor. Jacinta, por su parte, preguntó por dos niñas que habían fallecido. La Virgen respondió con una claridad serena, explicando que una ya estaba en el cielo y que la otra aún debía purificarse. Este diálogo, breve pero profundo, introdujo a los niños en una comprensión realista de la vida eterna, del cielo y de la necesidad de purificación, en plena armonía con la enseñanza tradicional de la Iglesia. Luego, la Virgen se dirigió a Jacinta con palabras que marcarían profundamente su vida. Tú te quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Jacinta no comprendió en ese momento toda la dimensión de estas palabras, pero las acogió con una entrega absoluta. A partir de entonces, su amor por el Inmaculado Corazón de María creció de forma extraordinaria. La Iglesia reconoce en Jacinta una de las almas más sensibles y generosas de Fátima, cuya corta vida estuvo marcada por el ofrecimiento constante por la conversión de los pecadores. A Lucía, la Virgen le dijo que permanecería más tiempo en la tierra porque tenía una misión: dar a conocer el mensaje de Fátima. Esta revelación no fue presentada como un privilegio, sino como una responsabilidad. Lucía comprendió que su camino estaría lleno de pruebas, silencios y fidelidad. La Iglesia subraya que estas palabras no generaron orgullo en los niños. Al contrario, produjeron humildad, responsabilidad y un mayor deseo de oración. Ninguno se sintió superior. Todos se sintieron llamados a amar más. Desde el punto de vista teológico, este momento revela un aspecto fundamental del mensaje de Fátima. Dios no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. La Virgen no promete una vida fácil, sino una vida sostenida por la gracia. Históricamente, estas palabras se cumplirían con sorprendente precisión. Francisco y Jacinta morirían pocos años después, ofreciendo sus sufrimientos con una madurez espiritual extraordinaria, mientras que Lucía viviría muchos años, custodiando fielmente el mensaje. Pero en junio de 1917, los niños aún no comprendían plenamente el alcance de estas promesas. Solo sabían una cosa: la Virgen los amaba, y ese amor les daba fuerza para todo. La segunda aparición, así, no solo habló del corazón de María, sino también del destino eterno de tres niños, mostrando que el cielo no es una idea lejana, sino una realidad viva y cercana. La segunda aparición del 13 de junio de 1917 marcó un punto de inflexión no solo para los pastorcitos, sino también para la comunidad que comenzaba a rodear el acontecimiento. A diferencia del mes anterior, cuando solo algunos curiosos acompañaron a los niños, en junio la presencia de personas fue notablemente mayor. Hombres, mujeres y niños se reunieron en la Cova da Iria con una mezcla de fe, expectativa, duda y escepticismo. La mayoría de los presentes no vio a la Virgen, pero muchos afirmaron haber percibido fenómenos inusuales: un cambio repentino de luz, un ambiente de silencio profundo, una sensación de paz difícil de explicar. Algunos testigos relataron que las hojas de la encina parecían inclinarse suavemente, como si acompañaran un movimiento invisible. La Iglesia, en sus investigaciones posteriores, registró estos testimonios con prudencia, sin convertirlos en pruebas, pero reconociendo su coherencia. Para los creyentes, estos signos confirmaban que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Para los escépticos, no eran más que ilusiones colectivas. Así comenzó a formarse desde muy temprano una división clara entre quienes aceptaban el mensaje de Fátima y quienes lo rechazaban. En el pueblo, las reacciones fueron cada vez más intensas. Algunas familias empezaron a rezar con mayor fervor. Otras se burlaban abiertamente de los niños. En un Portugal marcado por el anticlericalismo político, no faltaron voces que acusaban a los pastorcitos de ser instrumentos de superstición o manipulación.
Lucía, como la mayor, fue la más cuestionada. Adultos la interrogaban, intentaban hacerla caer en contradicciones o la presionaban para que negara lo sucedido. Sin embargo, su relato se mantuvo siempre coherente. La Iglesia considera esta estabilidad en el testimonio como uno de los signos más fuertes de autenticidad. Francisco y Jacinta, más frágiles por su edad, también sintieron el peso de la incomprensión. Jacinta, especialmente sensible, lloraba al ver cómo algunas personas se burlaban de la Virgen. Esta reacción no era infantilismo, sino una profunda identificación con el sufrimiento del corazón de María, ya revelado en la aparición. Al mismo tiempo, la fe de otros crecía. Algunas personas comenzaron a acercarse a los niños para pedirles oraciones, consejo o simplemente para escuchar su testimonio. Así, sin proponérselo, los pastorcitos comenzaron a convertirse en pequeños mensajeros de un mensaje que aún no comprendían del todo. La Iglesia subraya que este proceso de aceptación y rechazo es típico en los grandes acontecimientos espirituales. Fátima no fue recibida con unanimidad, sino con conflicto, y este conflicto, lejos de debilitar el mensaje, lo purificó, obligando a los videntes a vivirlo con mayor verdad y humildad. Desde el punto de vista histórico, esta etapa es fundamental. Aquí nace el carácter público de Fátima. Ya no es solo una experiencia privada, sino un fenómeno social que comienza a transformar la vida religiosa de una región entera. La segunda aparición, por tanto, no solo profundizó el mensaje espiritual, sino que también colocó a Fátima en el centro de una tensión entre fe y duda, luz y resistencia, aceptación y rechazo, una tensión que acompañará todo el desarrollo de las apariciones y que mostrará con el tiempo la fuerza interior de tres niños sostenidos únicamente por la gracia. La segunda aparición de la Virgen de Fátima, ocurrida el 13 de junio de 1917, ocupa un lugar central dentro del conjunto del mensaje mariano. Si la primera aparición abrió el diálogo entre el cielo y los niños, esta segunda aparición comenzó a revelar con mayor claridad el corazón espiritual de Fátima, el inmaculado corazón de María, la oración perseverante y el destino eterno de las almas. Históricamente, este encuentro confirmó que Fátima no era un episodio aislado ni una experiencia subjetiva. La continuidad del mensaje, la coherencia de los testimonios y la progresión temática mostraban una estructura clara. La Iglesia, al estudiar posteriormente los hechos, reconoció en esta aparición una evolución ordenada, imposible de atribuir a una invención infantil. Espiritualmente, la revelación del Inmaculado Corazón de María marca un antes y un después. A partir de este momento, Fátima deja de ser solo un llamado a la oración y se convierte en una propuesta de refugio espiritual para la humanidad. María no se presenta como juez, sino como madre. Recibe las heridas del mundo en su corazón para conducirlas a Dios. El anuncio del destino de Francisco, Jacinta y Lucía también tiene un profundo significado teológico. La Virgen no habla de privilegios, sino de misión. Cada uno recibe un camino distinto, pero todos igualmente valioso. Esto enseña que en la Iglesia no existe una sola forma de santidad. Unos glorifican a Dios en la contemplación, otros en el sufrimiento ofrecido, otros en la fidelidad silenciosa. Desde el punto de vista pastoral, la segunda aparición muestra que el mensaje de Fátima no es un mensaje de miedo, sino de esperanza. Habla del cielo, de la misericordia, del amor de Dios y de la posibilidad real de conversión. Incluso cuando menciona el sufrimiento, lo hace siempre unido a la gracia. Históricamente, este episodio también consolidó a Fátima como un acontecimiento público. A partir de junio de 1917, las multitudes comenzaron a crecer, las autoridades comenzaron a inquietarse y la Iglesia comenzó a observar con mayor atención.
La segunda aparición fue, en muchos sentidos, el punto donde Fátima dejó de ser un rumor y empezó a convertirse en un fenómeno espiritual mundial. Para la Iglesia, esta aparición confirma un principio fundamental. Dios no abandona a la humanidad en sus crisis. En medio de la guerra, de la violencia y de la pérdida de fe, el cielo habló con ternura, no con condena. Habló de corazón, no de castigo. Habló de amor, no de destrucción. La segunda aparición también prepara el terreno para el mensaje más fuerte que será revelado en julio. Es una etapa de transición, del anuncio al compromiso, de la invitación a la misión, del consuelo a la responsabilidad. Así, el 13 de junio de 1917 queda grabado en la historia no solo como una fecha mariana, sino como el día en que el Inmaculado Corazón de María fue presentado al mundo como camino seguro hacia Dios. Hemos llegado al final de este episodio dedicado a la segunda aparición de la Virgen de Fátima. Si este documental te ayudó a comprender mejor el mensaje espiritual y la historia de Fátima, te invitamos a dar like, suscribirte al canal y compartir este contenido. En el próximo episodio abordaremos la tercera aparición del 13 de julio de 1917, donde el mensaje de Fátima alcanzará una profundidad aún mayor. Tu apoyo nos permite seguir llevando historia, fe y verdad a miles de personas.